¡Vamos a encintar! ¡Ey! Con l'outil parfait. ¡Oh! Este es el kit de encintado de juntas. A lo largo del vídeo os iré contando un poco más acerca de las herramientas. Gracias a l'outil parfait por patrocinar este vídeo y darme la oportunidad de conocer este sistema de trabajo. Para este sistema es recomendable usar la pasta de cubo. La revolvemos bien con un taladro para que coja una buena textura y se agarre bien al rodillo. Cortamos las cintas de papel. Nota: yo no recomiendo usar la cinta de malla porque con el tiempo hace una pequeña fisura. En primer lugar usaremos el rodillo de 80 milímetros. Tenemos los palos extensibles, que nos facilitarán un trabajo más cómodo. Este sistema de clic nos da una mayor firmeza de sujeción del rodillo al palo extensible, para un mejor trabajo. Ahora lo mojamos en la pasta y lo pasamos por la junta como si estuviéramos pintando. Si vemos que la pasta no se agarra bien al rodillo, le podemos echar un poco de agua y removemos. Para la colocación de la cinta usaremos la espátula de 10 centímetros, que tiene una hoja flexible y fuerte para poder apretar bien la cinta. Tiene un sistema de enganche donde podemos poner la posición que mejor nos venga. A la hora de colocar la cinta, si nos fijamos, tiene un pequeño relieve en el centro, por un lado. Ese debe ir contra la pasta. Echamos un poco de pasta en la espátula para poder aguantar la cinta. Hacemos fuerza para que la cinta quede bien apretada. Quitamos la pasta sobrante que queda por los lados. ¡Ey! Si estás suscrito, muchísimas gracias. Y si no lo estás, dale ya a suscribirte. La pasta que nos queda en la espátula simplemente la limpiamos contra el cubo. Echamos pasta en los tornillos. Lo bueno de trabajar con los palos extensibles es que siempre estamos trabajando en muy buena posición con el cuerpo. Evitamos subir a escaleras y tener que agacharnos. El cuerpo nos lo agradecerá. Para los tornillos yo prefiero usar la espátula de 30 centímetros, porque con la de 10 centímetros siempre quedan rayas hacia los lados, y con la de 30 centímetros es una simple pasada. El rodillo de 80 milímetros es ideal para pegar las cintas, porque echas la pasta suficiente para la cinta.
Lo bueno de la espátula de 10 centímetros es que es perfecta para apretar la cinta en estas zonas donde la placa tiene la hendidura. Para las esquinas doblamos la cinta a la mitad. Este es el rodillo para las esquinas, que como podemos observar es el más pequeño y es un poco diferente. Es importante que quede siempre abundante pasta, que no queden zonas secas. Asegúrate de pasar bien el rodillo por todo. Para apretar la cinta tenemos la paleta de esquina, que es muy flexible y se adapta perfectamente a la esquina de la pared, y también se engancha con el sistema de clic. Hacemos presión para que se adapte a la esquina y deslizamos. Para estas esquinas podemos usar el guardavivos o las cantoneras metálicas. Con el rodillo es muy sencillo, cubrimos las esquinas con pasta. Colocamos el guardavivos, lo apretamos con los dedos y luego le pasamos la espátula. En el techo es igual, mojamos el rodillo en la pasta y lo pasamos por la junta. Para colocar la cinta, la aguantamos en la espátula, pero en este caso, para una buena colocación, lo que hacemos primero es ir pegando solo la cinta y luego apretamos del centro hacia un lado y hacia el otro. Quitamos el sobrante de los laterales. Después de llevar trabajando un rato con este sistema, en mi opinión, es mucho más rápido y eficiente. Lo mejor es que trabajas muy cómodo siempre, con el cuerpo erguido, y eso hace que la espalda no sufra. Para cortar la cinta es fácil. Hacemos fuerza en la espátula y tiramos del rollo. En las esquinas hacemos lo mismo, echamos pasta con el rodillo de esquina. Pegamos la cinta la apretamos con la paleta de esquinas. Echamos pasta en los tornillos con el rodillo de 80 milímetros. Le pasamos la espátula de 30 centímetros. Yo recomiendo dejar secar bien las cintas para que absorban lo necesario de la pasta.
Ahora vamos a darle una carga de pasta. Primero hacemos las esquinas, echamos pasta con el rodillo de esquinas y luego le pasamos la paleta de esquinas. ¿Qué os parece este sistema? Poned vuestra opinión en un comentario. Siempre hay que hacer presión para que la paleta se amolde a la esquina y luego deslizamos. Ahora usaremos el rodillo de 180 milímetros para meter pasta en las juntas. Cogemos la espátula de 30 centímetros para pasarla por la junta. Esta espátula tiene una hoja fuerte, así en las zonas donde la chapa tiene la hendidura, la pasta quedará bien en línea con la superficie. Si vas a hacer algún trabajo de pladur y vas a optar por contratar una empresa que lo haga, he creado una breve guía para ayudarte a analizar el presupuesto y evitar posibles engaños en el sector. Pásate por www.tutorialcreativo.com/guía para descargarla. Te dejo el enlace en la descripción. En el techo, primero hacemos las juntas de cabeza y luego vamos por las otras. Deeper, I will shout. Let me know when I get closer. Open up the sky for me. When you say I'll dig much deeper, I will shout. Ahora le damos a los tornillos con el rodillo de 180 milímetros y luego le pasamos la espátula.
¡Trabajo terminado! Muy pronto tendréis otro vídeo donde os muestro cómo dar la segunda mano de empastado.